Me senté sola después del funeral de mi esposo. El silencio de la casa me pesaba como nunca antes. Había flores marchitas en la sala, bandejas con comida que nadie tocó, y un aroma a incienso que me revolvía el estómago. No era el dolor lo que me asfixiaba, era la culpa. Y ni siquiera sabía aún por qué. Tenía 47 años, un hijo de 22 que aún vivía conmigo, y una vida que de pronto se sentía como una mentira bien decorada. Jorge, mi esposo, había muerto de un infarto fulminante en el trabajo. Se desplomó en su escritorio sin previo aviso. Llevábamos 26 años de matrimonio. 26 años de rutinas, compromisos, silencios cómodos, y algunos no tanto. Esa noche, después del entierro, no podía dormir. Me puse su camisa, me serví una copa de vino, y me senté en la terraza. Llovía. Era como si el cielo llorara por él también. No podía llorar más. Tenía los ojos secos, como si algo en mí se hubiera apagado también. Y fue entonces cuando escuché el timbre. Eran casi las 11 de la noche. Me levanté confundida. ¿Quién vendría a esta hora? Abrí la puerta y lo vi, Mateo, el mejor amigo de mi hijo. Señora Camila. Perdone que venga tan tarde, solo quería saber si necesitaba algo. Tenía una expresión preocupada, los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Mateo tenía 25. Siempre fue respetuoso, educado. Lo conocía desde que tenía 12. Había crecido viniendo a nuestra casa, ayudándome con las bolsas del mercado, llamándome señora, aunque yo le decía que no hacía falta. Y ahora estaba ahí, parado bajo la lluvia, empapado, con un gesto que mezclaba tristeza y algo más que no supe descifrar. Pasa, le dije. Vas a enfermarte ahí afuera. Entró, se sacó la chaqueta mojada y le ofrecí una toalla. Le preparé un té y nos sentamos en el comedor con las luces tenues. Se notaba incómodo, como si quisiera decir algo y no se atreviera. Hasta que lo soltó. Yo lo sabía. Lo de las otras mujeres. Lo vi una vez con alguien. No quise decir nada, pensé que tal vez usted lo sabía. Sentí que me habían tirado un balde de agua fría. Me quedé en silencio. Por dentro una mezcla de rabia y resignación empezó a hervir. No lo sabía. Pero algo en mí siempre había sentido que Jorge no estaba completamente presente. El hombre que yo creía conocer, tal vez solo era una fachada. Mateo se acercó nervioso. Me miró con compasión, con esa ternura que no había sentido en años. Su mano rozó la mía. Y juro que intenté detenerlo, juro que sí, pero en ese momento el dolor, la soledad y la necesidad de sentirme viva otra vez me ganaron. Esa noche dormimos juntos. No fue pasión. Fue algo extraño, como si ambos estuviéramos tratando de curar nuestras heridas en el cuerpo del otro. Me sentí mal. Pero también me sentí vista, deseada, escuchada. Después de eso, Mateo no volvió a mencionar lo ocurrido. Seguía viniendo a casa, aunque menos. Mi hijo nunca sospechó. Pero yo sí. Cada vez que lo veía, me ardía la culpa. No por Jorge, sino por mí. Por haberme perdido en alguien que no era mío. Por haber sentido más conexión en una noche que en años de matrimonio. Y sin embargo, no terminó ahí. Con el tiempo nos seguimos viendo a escondidas. A veces inventaba viajes, a veces decía que iba a visitar a una amiga. Nos encontrábamos en moteles discretos. La culpa seguía, pero se convertía en deseo, en algo prohibido que me hacía sentir joven otra vez. Lo que empezó como consuelo, se transformó en adicción. Un día, todo cambió.
Mi hijo llegó a casa antes de lo esperado. Mateo estaba aún en mi habitación. Y lo vio. No hubo gritos. Solo una mirada de decepción que me partió el alma. ¿Con él, mamá, con mi amigo? No supe qué decir. Nada podía justificarse. Mi hijo se fue esa noche. Mateo también. Y yo me quedé sola, de verdad sola. Hoy, meses después, no he vuelto a ver a ninguno de los dos. A veces me miro al espejo y no reconozco a la mujer que fui. A veces lloro por lo que perdí, pero otras suspiro por lo que, aunque efímero, me hizo sentir viva de nuevo. Porque sí, me senté sola después del funeral de mi esposo, pero la verdadera muerte vino cuando abrí esa puerta y dejé entrar al deseo. Antes de Mateo, antes del funeral, ya había algo roto. Pero como suele pasar con las grietas, uno no las ve hasta que todo se desmorona. Jorge y yo nos conocimos en la universidad. Él era carismático, ambicioso, con esa sonrisa que parecía prometer mundos. Yo era más reservada, soñadora. Al principio me hacía reír, me escribía cartas y me hablaba como si cada palabra tuviera peso. Me casé enamorada, profundamente convencida de que habíamos encontrado algo eterno. Pero los años no siempre fortalecen lo que parecen ser cimientos sólidos. A veces solo los desgastan en silencio. Después de que nació nuestro hijo, Jorge cambió. Decía que era el trabajo, que estaba cansado, que los clientes exigían cada vez más. Las noches románticas se volvieron rarezas, las conversaciones profundas fueron reemplazadas por breves intercambios logísticos. ¿Pagaste la luz? ¿Quién recoge al niño? Yo también cambié. Empecé a vivir para ser madre, luego para sostener una casa, luego para que nadie notara cuánto me dolía su distancia. Me miraba en el espejo y no reconocía mis deseos, ni siquiera mis pensamientos. Había días que no recordaba qué me gustaba hacer antes de ser la esposa de Jorge o la mamá de Tomás. Una vez lo confronté. ¿Todavía me amas? Le pregunté sin rodeos una noche de junio, mientras él veía las noticias. Me miró como si le hubiera preguntado algo incómodo, innecesario. Claro que sí, Camila. ¿Por qué preguntas eso? Pero su mirada no tenía fuego. Su tono no tenía urgencia. Y yo, en mi interior, supe que no era una mentira completa, pero tampoco era toda la verdad. Años después, cuando Mateo me reveló que lo había visto con otra mujer, algo hizo clic. No me sorprendió. Fue como si mi cuerpo ya lo supiera, como si lo hubiera sospechado por mucho tiempo, pero se hubiera negado a admitirlo. Jorge no había sido cruel. Solo ausente, como si estuviera cumpliendo una condena invisible dentro de un matrimonio que lo había aburrido. Una noche abrí su computadora. Él jamás borraba el historial. No encontré pornografía ni chats ocultos. Solo correos. Uno en especial con una tal Mariana R. Gracias por lo de anoche. Necesitaba hablar con alguien que me escuche de verdad. Esa frase, más que cualquier otra cosa, me rompió. Porque yo había estado allí. Yo siempre estuve. Pero tal vez nunca fui suficiente. O tal vez él ya no tenía interés en verme. En conocerme. En intentarlo. Y sin embargo nunca pensé en separarme. No por miedo. No por comodidad. Era como si ambos estuviéramos atrapados en una danza antigua, conocida. Una coreografía de dos que se mueven por hábito, no por deseo. La muerte de Jorge fue un shock, sí. Pero también fue una liberación que me costó reconocer. No por su ausencia física, sino porque me obligó a mirarme en el espejo y aceptar lo que ya sabía. Yo había desaparecido en ese matrimonio. Había muerto en vida mucho antes que él.
Fue esa ausencia la que hizo que una mano joven como la de Mateo me estremeciera. Que una caricia prohibida me hiciera sentir real otra vez. Porque entre las sábanas de alguien que no era mío, encontré pedazos de mí que creía perdidos. No justifico lo que hice. Pero lo entiendo. Las grietas no siempre se ven. A veces están tan bien cubiertas por la rutina, los compromisos, los hijos y las fotos familiares que uno se convence de que no existen. Hasta que un día, todo se derrumba. Y te das cuenta de que nunca fue sólido. Solo estaba pintado para parecerlo. Ahora entiendo que el deseo no nace del cuerpo. Nace del alma que grita por sentirse viva. Y yo en silencio, llevaba años gritando. Mateo llegó una semana después del funeral. Golpeó la puerta con timidez, sosteniendo una caja de madera entre las manos. Tenía los ojos húmedos y cuando lo vi, no pensé en su edad ni en lo inapropiado. Solo vi a alguien que como yo había perdido a Jorge, aunque en distinta forma. «Hola, Camila, vine a dejarte esto», dijo, extendiéndome la caja. «¿Qué es?» «Cartas. Dibujos. Cosas que mi papá guardaba, algunas fotos de ustedes, creo. Me pareció justo que las tuvieras. Le invité a pasar. No era la primera vez que venía a casa, pero sí la primera que entraba sin Jorge vivo para recibirlo. Se sentó en el sofá incómodo como si el aire estuviera lleno de algo que no sabía nombrar. Hablamos de Jorge. De los partidos de fútbol que compartían. De cómo había sido como mentor. Y sin quererlo de lo que le faltó ser. Él se veía cansado últimamente, dijo Mateo con una honestidad brutal que no esperaba. Yo asentí. Compartíamos una verdad tácita. Jorge era admirado, pero no comprendido del todo. Y tú, agregó tras una pausa larga, tú te ves distinta. No mal, solo como si acabaras de despertar de un sueño largo. No supe qué contestar. Había algo en su mirada que no era piedad. Era deseo. Un deseo que él no intentaba esconder del todo. Los días siguientes vinieron como olas suaves. Cada vez que Mateo venía a ver cómo estaba, traía algo, un libro, una flor, una sonrisa. Y yo, en mi soledad más cruda, empecé a esperarlo. No por lo que traía, sino por cómo me hacía sentir. Vista. Deseada. Escuchada. Una tarde llovía. La casa olía a café y a humedad. Él entró sin avisar, empapado. Perdón, no sabía si estabas. Estoy, le dije casi en un susurro. Y fue como si esa palabra abriera una compuerta. Nos quedamos en silencio. Hasta que la distancia entre nosotros fue solo un respiro. Me besó. No con la torpeza de un chico joven, sino con la intensidad de quien ha soñado algo demasiado tiempo. Su boca sabía a lluvia. Su piel a posibilidad. Me dejé llevar. No por locura, sino por hambre. No de sexo, sino de conexión. De ternura. De sentir algo más que vacío. Esa noche no dormimos. Hicimos el amor con una mezcla de culpa y liberación. En su piel encontré juventud, sí, pero también respeto. Y en mí hallé una mujer viva, que aún sabía estremecerse. Cuando despertamos el mundo no había cambiado. Pero yo sí. ¿Y ahora qué somos? Preguntó Mateo con el miedo apenas disimulado. No lo sé, respondí. Pero no quiero fingir que no pasó. Porque pasó. Y fue real. Él sonrió. Me acarició el rostro. Yo solo quiero cuidarte aunque no sepa cómo. Era joven, sí. Pero su ternura era adulta. Y eso en ese instante fue todo lo que necesité. La culpa llegó después.
como una sombra tras la puerta. Sabía que lo que hacíamos era imposible, que el juicio social nos miraría con asco. Que incluso mi propio hijo no lo entendería. Pero también sabía que esa historia, por prohibida que fuera, me estaba devolviendo a la vida. Y a veces vivir es un acto de valentía tan escandaloso que solo se comprende cuando ya es demasiado tarde para retroceder. Los días que siguieron estuvieron marcados por encuentros furtivos, miradas cómplices y un deseo que crecía en el silencio. Mateo venía con más frecuencia. Al principio solo al caer la tarde. Luego algunas noches se quedaba a dormir, escondido en mi habitación hasta que la oscuridad desaparecía por la ventana. Pero no podíamos vivir en secreto para siempre. La primera grieta apareció en una reunión familiar. Mi hijo Daniel volvió de la universidad para visitarme. Encontró una bufanda de Mateo sobre la silla del comedor. ¿Mateo ha estado viniendo mucho?, preguntó con el ceño fruncido. Mentí, vino un par de veces. Solo a traer algunas cosas de su padre, pero Daniel no era tonto. Vi en su mirada la sospecha. Y luego el juicio. Esa misma noche Mateo llegó. Me abrazó por detrás mientras yo lavaba platos. Era su forma de decir te extrañé sin palabras. Pero no estábamos solos. Daniel apareció en la cocina y todo se congeló. ¿Qué significa esto?, dijo su voz quebrada entre furia e incredulidad. No es lo que parece, fue lo único que atiné a decir. Pero sí lo era. Y todos lo sabíamos. Daniel salió de la casa sin mirar atrás. Y yo me quedé ahí rota, enfrentando el peso de mis decisiones. Los días siguientes fueron de silencio. De teléfonos que no sonaban. De amigos que comenzaron a alejarse sin decir por qué. Las palabras corren rápido en pueblos pequeños, y la historia se contaba sola, la viuda seducida por el mejor amigo de su hijo. Mateo quiso quedarse a enfrentar todo conmigo. Me miraba como si yo fuera su salvación. Pero yo ya no estaba segura de lo que era real. ¿Era amor? ¿Era necesidad? Era simplemente el miedo a envejecer sola. Una noche lo miré a los ojos y le dije, tal vez esto fue un error. Tal vez solo buscábamos consuelo, y nos confundimos. Mateo no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, como si buscara aire. Yo no me confundí, Camila, dijo con la voz rota. Yo me enamoré de ti. Con cada visita. Con cada silencio compartido. No soy un niño jugando a ser hombre. Estoy aquí porque quiero estar. Porque te elijo. Lloré. Por todo lo que habíamos perdido. Por Jorge. Por Daniel. Por mí, pero también supe que aunque todo fuera difícil, había encontrado algo en Mateo que no podía ignorar. Una segunda oportunidad. Una llama que ardía fuera de las reglas, pero dentro de mi verdad. El precio fue alto. Amigos que ya no me saludan. Un hijo que aún no me perdona. Y una reputación arrastrada por el suelo. Pero cada noche cuando Mateo me toma la mano y me mira con la devoción de quien ha esperado toda una vida para amar así, sé que no me arrepiento. Porque la vida a veces se abre paso por las rendijas más insólitas. Y el deseo cuando toca a la puerta no pregunta si es correcto. Solo entra.